¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy es viernes 28 de febrero del 2025, ya a las puertas de los carnavales en muchos lugares del planeta. La gente preparando maletas, los que pueden, para irse a la playa o a la montaña a pasar estos días de asueto, así como otros estarán yendo a zonas donde se celebra el carnaval en grande. Bueno, a todos un abrazo en estos días. Pórtense bien. Hay que tener cordura, tranquilidad, porque también en estas fechas a veces la gente se pasa de bebidas espirituosas y entonces vienen los accidentes que después se lamentan. Así que vamos todos a tratar de portarnos lo mejor posible. Bueno, quiero enviarles también un saludo a todos los que nos siguen, a todos nuestros suscriptores que día a día están allí, cada vez somos más esta comunidad. Recuerden que vamos rumbo a los 200,000 y que necesitamos que día a día compartan estos contenidos con familiares y amigos, que se suscriban, que no cuesta absolutamente nada, y que le den al dedito hacia arriba, un like, para que nos ubiquen mejor en la cartelera de YouTube. Y dicho esto, hoy tengo a una persona que me encanta entrevistar, me encanta conversar con él. Es el doctor Humberto Calderón Berti, ustedes lo conocen, ha sido ministro de Energía, canciller, candidato presidencial, embajador, bueno, ha pasado por todo, por todos lados. Pero además yo quiero, antes de entrar a conversar, de recordar que él es de Boconó, del estado Trujillo, y Venezuela está de fiesta, y específicamente Boconó, Trujillo, porque tenemos ahora el primer santo venezolano, José Gregorio Hernández. Doctor, ¿cómo se siente con eso? Bien, muy contento. El padre de José Gregorio era de Ah, Boconó, de mi tierra. claro, No, claro. del pueblo de Boconó. Ah, Él sí, nació, era de Boconó, Boconó. el padre, no José Gregorio, sino el padre de él era de El Boconó. padre, claro, porque José Gregorio eres no tú. Y no tú, sí, correcto. Ah, Bueno, todos los imagínate. trujillanos, todos los venezolanos muy contentos. Claro, claro. Muchos ¿No años está esperando. pensando ir a la canonización? Digo yo, le pregunto. Bueno, si tengo oportunidad iría. Eso va a ser un acontecimiento único, ¿no? Por primera Claro, vez en porque estando en Europa no es tan difícil, digo yo, ¿no? el sí. Yo la verdad es que voy a hacer el mayor de mis esfuerzos también. Lo que pasa es que no sabemos todavía la fecha, pero me encantaría. Sobre todo porque soy devota de él y bueno, esto es algo que tenemos tantos años pidiendo que por fin se nos dio. Sí, señor. Mire, doctor, esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiró, vamos a decir así, revocó la licencia de Chevron para este primero de marzo, ¿no? En las gestiones petroleras con Venezuela. Dijo el comunicado a través de su red social que por dos cosas. Una, por no haber cumplido con los acuerdos electorales en Venezuela, pero unas elecciones justas y transparentes. Y la segunda, porque no estaban cumpliendo con los tiempos de repatriación de los migrantes ilegales de los Estados Unidos hacia Venezuela. Esto ha desatado un sinnúmero de comentarios, de críticas para unos, de otros, digamos que lo entienden, pero la verdad es que los analistas están desbordados en sus comentarios al respecto, ¿no? Y yo, por supuesto, quisiera preguntarle qué viene para Venezuela, porque hay unos que dicen que entonces con esto Venezuela, el bolsillo del venezolano va a estar peor, otros dicen que no es el bolsillo del venezolano, que es el bolsillo del régimen. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué viene para Venezuela? Yo creo que para entender esto hay que remontarse un poco qué originó todo eso, ¿no? La política de expropiaciones, o no digamos política, la actitud de Chávez cuando inició por allá hace algunos años, aquel expropiese y expropiese y expropiese. No solamente fueron los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas, sino también empresas industriales de la más diversa naturaleza, fincas, y también, por supuesto, las empresas petroleras, que no fueron, algunas fueron confiscadas, no se les pagó absolutamente nada, y otras se les quedó debiendo algo, y casualmente por la deuda se quedaron en Venezuela. Ese es el caso de Chevron. La razón por la cual Chevron se ha quedado en Venezuela junto con otras empresas como Repsol, Eni, Morel and Prom, pero sobre todo las tres primeras,
fue que cuando se toma la determinación de cambiar los contratos que tenían las compañías antes a empresas mixtas, lo que se obligó a los socios extranjeros es que fuesen socios minoritarios. Entonces, el Estado se quedó como socio mayoritario y además con unas facultades extralimitadas, a mi juicio. Ellos eran quienes operaban, quienes contrataban, quienes vendían el petróleo y quienes repartían los dividendos. Pues esto último nunca lo hicieron o lo hicieron parcialmente. Entonces, casualmente se quedaron allí las empresas tratando de recobrar los 4.500 millones de dólares que le estaban debiendo a Chevron y los 1.000 y tantos millones de dólares que le estaban debiendo a Repsol. Y esa es la razón por la cual se quedaron. Ahora, yo creo que el tema central de todo esto es que se procedió de una manera inadecuada. No se ha debido hacer lo que se hizo. Eso originó la salida de las empresas petroleras y la producción se cayó. La combinación de haber destituido 20.000 personas de petróleo de Venezuela, más el haber estrechado a las empresas extranjeras que llegaron a Venezuela con motivo de la apertura, habían estado mucho antes, fueron los responsables del desarrollo petrolero de Venezuela desde los años comienzo del siglo XX, ¿no? Y el portentoso desarrollo de los años 50, 60 fue debido a las empresas petroleras internacionales. Entonces esas empresas, pues prácticamente todas se fueron y eso originó la caída de la producción. Llegamos a producir en Venezuela 3.300.000. Y en ese sentido, porque eso también preocupa, es decir, yo tengo entendido, usted me corrige, que Chevron llegó a producir en los últimos 2 años, pasó de 200 y pico de mil barriles. Sí, es cierto, pero eso es una cuestión pequeña para las empresas. Chevron Texaco, ¿no? Que fue una empresa histórica en Venezuela que llevó durante muchísimos años. Era la estándar de California, la antigua estándar de California. Yo creo que lo que ha ocurrido es que al haber salido las empresas petroleras de Venezuela después de la apertura, llegó a estar la producción en 3.300.000 barriles. Y antes de la nacionalización, cuando se fundó el año 1970, recién fundada la OPEC, que fue el 60, 10 años más tarde, la producción venezolana era 3.700.000 barriles cuando el primer gobierno del presidente Caldera. Es decir, Venezuela tenía una industria petrolera sumamente portentosa, ¿no? Ahora, todo eso, la nacionalización no afectó. Al contrario, nos permitió modernizar la industria petrolera, las refinerías, se exploró la faja del Orinoco, se descubrió la faja, bueno, se hizo un descubrimiento formal porque se había descubierto el año 30 y se hizo también la internacionalización, el asunto de la plataforma continental de Paria, todas esas cosas se lograron con la nacionalización, pero cuando regresan las petroleras en los años 90, cuando el gobierno de Pérez, segundo gobierno de Pérez y básicamente durante el gobierno del presidente Caldera, pues la producción comenzó a aumentar. Cuando Chávez llegó al poder, Venezuela estaba produciendo 3.300.000 barriles y la producción cayó. ¿Por qué? Porque las compañías petroleras se fueron de Venezuela. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros los venezolanos? Yo creo que para la Chevron no es negocio producir 200.000 barriles. Yo creo que no es el desideratum. Para Chevron es importante que en Venezuela exista unas reglas del juego claras, seguridad jurídica y unas condiciones contractuales competitivas en materia de regalías, impuestos sobre la renta, etcétera, porque Venezuela puede producir sustancialmente mucho más de lo que está produciendo en estos momentos. Venezuela estará produciendo en estos momentos alrededor de 800.000 barriles, 700, 800. Está bien, pero Venezuela puede producirlo, pero ¿cómo? Tienen que venir las empresas privadas. Sin empresas privadas no hay posibilidad que Venezuela recupere su sitial como productor importante y suministrador confiable. ¿Y cómo van a llegar las empresas privadas con una dictadura? Si no hay un cambio de gobierno, no van a venir. ¿Por qué? Porque no se sienten atraídas, no se sienten con confianza, no se siente que hay seguridad, porque se maneja la industria con capricho, ¿no? Y se cambian las reglas del juego permanentemente. Y eso es lo peor que le puede pasar a una empresa petrolera. Yo he trabajado en las empresas petroleras en otros países distintos a Venezuela, en Venezuela también, pero después que Chávez llegó, más nunca volví a trabajar en Venezuela. Bueno, antes tampoco trabajaba, cuando dejé de ser presidente de Petróleo de Venezuela. Pero lo que más le angustia a uno como empresario privado, yo estuve trabajando más de 15 años como empresario privado en Colombia y en México, es que uno, cuando entra en un país NITU, uno analiza muy bien las condiciones contractuales. Y si a uno le parecen favorables, que son atractivas para invertir, pues se hacen las inversiones.
Pero lo que no le gusta al empresario es que una vez que se aprueban las condiciones y se firman los contratos, se cambien los contratos. Eso no puede ser. Las condiciones de los contratos no se pueden cambiar. Y eso lo que hace es ahuyentar a la gente. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela la gente no va a ir a invertir. Además, sujetos a estas cuestiones de que permanentemente le suspenden los permisos, se les aplican otra vez los permisos, etcétera. Así no se puede funcionar. Los horizontes de trabajo de las empresas petroleras son horizontes de mediano o largo plazo. Si tú descubres mañana petróleo, el primer petróleo que vas a poder producir, ese campo que descubres de manera comercial, va a tomar 5 años. ¿Me entiendes? Entonces, cada 6 meses tú no puedes estar renovando la licencia. Tienes que tener un permiso indefinido para poder producir. Y eso, mientras no haya un cambio político en Venezuela, las compañías petroleras no lo van a hacer. Y yo creo que las compañías podrían regresar perfectamente bien a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela es el país más atractivo que hay en América Latina. Olvídate de Guyana, y olvídate de Colombia o de Ecuador. No, no, no. Es Venezuela. No hay ningún país, salvo los Estados Unidos y Canadá, que tenga las condiciones geológicas que tiene Venezuela. Se habla mucho de Guyana. Guyana está produciendo alrededor de casi 1 millón de barriles por día. Pero cuando uno ve el área donde puede haber petróleo en Guyana, un área bastante limitada. Es la plataforma continental, incluyendo, si tú incluyes allí la zona de reclamación, todavía no es un área muy importante. Los venezolanos no sabemos realmente qué es lo que tenemos. Mira, la faja del Orinoco, que fue descubierta el año 1930, el primer pozo, la canoa número 1. Realmente la gran exploración se hace del año 1979 a 1984. Yo era ministro de Energía y Minas en esos años. Y yo fui quien diseñó esa política de que teníamos que ir a la faja para saber qué era lo que había ahí. Perforamos casi 1,000 pozos, Nito. De los 1,000 pozos que perforamos, el 98% de los pozos encontraron petróleo. Ahora fíjate, para comparar con Guyana, el petróleo de la faja es un petróleo muy pesado, ¿verdad? Pero ese petróleo tiene un mercado en las refinerías de los Estados Unidos, allá en el Golfo de México, en el Golfo, como lo llaman, el Golfo de México, o Golfo de América. Esas refinerías no funcionan con los bolivianos. El petróleo del fracking, de los yacimientos no convencionales, el petróleo muy liviano, que no es adecuado para ese tipo de refinería. Y el petróleo de Guyana es un petróleo también muy liviano, que no funciona para ese tipo de refinerías. Entonces, la faja del Orinoco va todo el sur de Anzoátegui, todo el sur de Monagas y parte del sur del Guárico. Son 600 kilómetros de longitud y tiene alrededor entre 60 y 100 kilómetros de ancho. Ahí no es un solo yacimiento, pero hay centenares o miles de yacimientos uno al lado de otro. Y para comparar, simplemente para que comparemos y los venezolanos sepamos dónde estamos parados. Perforar un pozo exploratorio en la plataforma continental de Guyana cuesta 150 millones de dólares, que es lo que cuesta en el Golfo de México también, de paso. Perforar un pozo exploratorio en la faja del Orinoco nos costaba a nosotros 7 millones de dólares. ¿Por qué la diferencia, doctor? Claro. ¿Pero por qué la diferencia? Porque los yacimientos que están en la faja son yacimientos que van de 4,000 pies de profundidad a 8,000 pies de profundidad. ¿Y los la plataforma continental en Guyana, el tirante de agua que se llaman el agua de la plataforma son 2,500 metros de agua. Claro. Y después de ahí para abajo son 18,000 pies de profundidad. Del fondo del mar para abajo 18,000 pies. Entonces, un pozo de desarrollo en Guyana cuesta 70 millones de dólares. Un pozo de desarrollo en la faja cuesta 5 millones de dólares. Entonces, las cosas hay que llamarlas como no es lo mismo tener un petróleo a 5,000 pies que tenerlo a 2,500 metros de agua más 18,000 pies de profundidad. Entonces, Guyana va doctor, ¿y usted cree posible? Porque, por ejemplo, a mí me han comentado que no entiendo por qué sería en una reforma de la Constitución, pero que el régimen de Nicolás Maduro estaría dispuesto en esta reforma constitucional de la que están hablando, darle a los Estados Unidos precisamente la explotación de la faja. La propiedad del yacimiento. Mira, eso viene en Venezuela de la época de la colonia, cuando Felipe II, del año 1550 por ahí.
Y luego el Libertador, el año 27, dictó un decreto en Ecuador, en Quito, donde ratifica que la propiedad del subsuelo es del Estado, que es distinto a los Estados Unidos. En los Estados Unidos tú eres el dueño de la tierra y eso te da acceso a los yacimientos petroleros que están abajo. En Venezuela no. En Venezuela tú eres el dueño de la tierra, un privado, pero todo lo que está abajo es del Estado. Entonces, eso tendría que ser una reforma constitucional, evidentemente. Ahora, esta gente es capaz de cualquier cosa, No, pero a mí lo que no me cuadraría es si soy tan antiimperialista, anti-yanqui, ¿por qué le daría eso? Porque a ellos no les importa, a ellos no les importa. Eso, tú no viste al señor Grenell ahí con la bandera de los Estados Unidos en Miraflores. Ellos eso es secundario, eso no les importa, ¿no? O sea, que ellos no son realmente antiimperialistas, ellos lo que No, están es por el hombre, poder. no, hombre, en absoluto, en absoluto. Ahora, Claro. eso no es una cosa fácil. Ahora, ¿cuál es el interés que pueden tener las compañías petroleras en eso? Ah, ya te voy a explicar cuál es. Que cuando tú tienes abajo el petróleo, pero no es tuyo, el petróleo es de la nación venezolana, porque así dice la Constitución venezolana, pues ese petróleo tú no lo puedes registrar en los libros de contabilidad con petróleo propio. En cambio, que si tú tienes la propiedad de los yacimientos, pues el valor de la empresa se multiplica muchísimo porque tú puedes poner como un activo de la empresa ese petróleo que está en el subsuelo. Claro. Como dicen los americanos, tú puedes buquear ese petróleo, lo puedes poner en tu Entonces, libro como entonces, propiedad. ya va, entonces ese petróleo no sería del Estado, sería de las compañías, Y es, y así es. entonces podría hacer el negocio. Claro, evidentemente, eso requeriría una reforma constitucional. Estoy entendiendo, no, bueno, pero es que se está hablando de eso, doctor, Bueno, ese rumor yo a mí me sé. llegó. Sí, yo sé, claro, y habrá muchos que están proponiendo que eso se haga, ¿no? Pero bueno, tú sabes que en ¿Y usted qué Venezuela, opina de eso? no, yo creo que eso no es factible, no es factible hacerlo, ¿no? Y yo recuerdo hace muchos años, cuando teníamos un problema serio de finanzas, yo propuse vender algunos yacimientos en la faja para salir del problema de la deuda que nos estaba cogoteando. Y eso no voló en aquel momento y ahora tampoco va a volar. Eso no va a volar. Yo creo que lo que puede hacer que Venezuela recupere su posición internacional y sea atractivo nuevamente para los inversionistas es simplemente que haya un gobierno que le dé condiciones para que puedan invertir, condiciones atractivas, seguridad jurídica, la gente, como dije anteriormente, que tú sepas que lo que tú contratas va a ser así por muchísimos años más, Claro. después que firman el contrato y que no te lo van a estar cambiando las condiciones. Eso es fundamental para que se desarrolle la industria petrolera, pero la industria petrolera en Venezuela, yo soy un convencido de que el rol más importante que van a tener las empresas petroleras en América va a ser en Venezuela. La recuperación de la industria petrolera venezolana va a ser un gran reto. Fíjate, tú eres joven, pero estudias y No conoces. tanto, doctor, gracias, pero no tanto ya. Fíjate, ¿quiénes hicieron la industria petrolera en Venezuela? Las empresas petroleras internacionales, fundamentalmente americanas. También estuvo la Shell, pero básicamente fueron las americanas. ¿Quiénes construyeron las refinerías de Venezuela? Empresas de ingeniería y de construcción de los Estados Unidos. Claro. ¿Quiénes hicieron el grueso de lo que fue el sistema eléctrico de Venezuela, tanto hidroeléctrico como termoeléctrico? Las empresas americanas. Si tú me preguntas en una pequeña expresión, ¿cuál es el proyecto más importante que va a haber en América en los próximos 30 años? Yo lo respondería muy fácilmente. La reconstrucción de Venezuela. Ese va a ser el mayor negocio que va a haber en América durante muchos años, porque el país hay que hacerlo de nuevo. El país está en el suelo, todo, absolutamente todo. La plantilla industrial hay que rehacerla. Los puertos, los aeropuertos, bueno, todo el sistema de vialidad está destrozado. Hay muchas oportunidades para los venezolanos, para los privados de países vecinos. Colombia, si un país debería estar apostando para que haya un cambio político en Venezuela, debería ser Colombia, porque al día siguiente los camiones van a estar trayendo comida y medicina de Sí, pero Colombia. está Petro. Tiene también el problema que allí está Petro. Bueno, claro, eso es, pero si tú tuvieses en Colombia un verdadero jefe de Estado y un hombre con sentido del Estado, estaría apostando fuertemente porque la situación de Venezuela se normalizara. Mira, Claro. nosotros llegamos a tener un intercambio con Colombia de $8,000 millones.
en su momento, cuando el gobierno del presidente Caldera, $8.000 millones. Y eso a media máquina. Ahora, hay empresas colombianas, por ejemplo, dentro del sector petrolero, el sector servicios, en minería, en muchas actividades industriales que podrían perfectamente venir a Venezuela a invertir para que contribuya a la reconstrucción del país. Y por supuesto los venezolanos, en vez de estar metiendo la plata en los bancos en el exterior, que vayan a Venezuela a invertir. Pero claro, actualmente no van. ¿Por qué? Porque tú inviertes 100 y cuando vas a sacarlo del año entrante vale la mitad, si acaso. Si acaso. Entonces, hay un empobrecimiento colectivo. Porque en Venezuela lo que ha habido, al final del día, Nitu, es un proceso de empobrecimiento colectivo. Es decir, el que era clase media se convirtió en pobre y el pobre se convirtió en marginal. ¿Y quiénes son los ricos hoy? Los ricos son los que están en el gobierno y los enchufados. Pero todo el resto de la población se empobreció. Si no, vayan ustedes a ver cuánto valen las propiedades en la isla de Margarita y las propiedades en Caracas. En Margarita, un apartamento que antes costaba $200.000, ahora si acaso costará $30.000. Igual pasa en Caracas, ¿me entiendes? Y ahora, ¿tú te imaginas el drama que están pasando los venezolanos que están en los Estados Unidos y que por estas medidas que han la suspensión de los TPS tienen que regresar a Venezuela cuando vendieron sus casas, sus carros, sus propiedades y regresan con una mano atrás y otra adelante? Ese es un drama humano de proporciones gigantescas, ¿no? De proporciones gigantescas. Y eso hay que buscarle una salida y una salida política con el gobierno del presidente. Bueno, doctor, hemos buscado todas las salidas porque el 28 de julio el venezolano, a pesar de todas las amenazas, salió, votó, cuidó las mesas, rescató las actas, imprimieron las actas, transportaron las actas. El mundo entero sabe lo que pasó el 28 de julio, pero Maduro sigue en Miraflores. Bueno, porque es que eso se sabe. Una de las razones por las cuales le están imponiendo de nuevo sanciones a Venezuela o no le van a renovar la autorización, la licencia, es precisamente por incumplimiento de los compromisos adquiridos. Porque en Barbados se comprometieron a muchas cosas. Aquí iba a haber un proceso electoral limpio, que iba a haber observación internacional, que la votación iba a ser con un Consejo Nacional Electoral equilibrado, ¿me entiendes? Y que se iban a respetar los resultados. Bueno, nada de eso pasó, absolutamente nada de eso pasó. Está bien, pero fíjese, no les llega el mensaje, porque entonces ayer lo que decía el señor Maduro era que, bueno, que si querían algún día hablar los gringos seriamente con ellos, pues ellos estaban dispuestos, pero que si no, ellos no necesitaban a nadie, que ellos tenían el pueblo organizado y que iban a seguir adelante. Cuando hay un pueblo, doctor, según las últimas encuestas, por ejemplo, de Mega Análisis, oye, la gente está, el 90 y pico % de los venezolanos haya votado por quien haya votado, está claro en que ganó Edmundo González. Los militares, en los centros de votación donde votaron los militares. Pues entonces, ¿de qué nos sirve el voto? ¿De qué sirve la democracia si no se puede cobrar? Yo creo que ahora, esto que están inventando ahora de un proceso electoral nuevo, yo no estoy de acuerdo que vayamos a votar. Porque, ¿qué razón hay para creer que este resultado lo van a respetar? ¿Por qué? Que las condiciones van a ser limpias, transparentes, pero además después quieren ir a un referéndum para una nueva constitución que realmente lo que no es una reforma, es una nueva constitución sin constituyente. Absolutamente. Yo creo que lo mejor que puede ocurrir en Venezuela, y ojalá me estén escuchando a algunas personas que estén allí, que estén dentro de altas esferas gubernamentales, es que se llegue a un entendimiento para que se produzca una transición pacífica, razonable, que no haya un enfrentamiento innecesario, ¿me entiendes? Y que se puedan buscar salidas políticas perfectamente bien, donde se pueda producir el cambio que el país está aspirando, ¿no? Esta situación, como está planteada en estos momentos, es absolutamente ingobernable. Yo creo que los primeros convencidos de las dificultades de gobernar son los que están en el gobierno, porque no se puede gobernar un país que está en esas condiciones, absolutamente enfrentado, con un 90%, como decía María Corina el otro día en la entrevista que le hizo el hijo del presidente Trump. Si hubiesen permitido que votaran los venezolanos en el exterior, no hubiese sido 70-30, hubiese sido 90-10. Seguramente. No hay ninguna razón para sostenerse al frente de los destinos del país
en estos momentos cuando el país no está en la onda de aceptar. Entonces, entiendan eso, tienen que entenderlo perfectamente bien. ¿Entiendes? Y ojalá esto pueda producirse con una mediación realmente que sea factible. Oye, si tienen 3 años echándose plomo los ucranianos con los rusos y van a encontrar una salida, le guste a uno o no le guste, esa es otra cosa, pero van a encontrar una salida. ¿Por qué nosotros no podemos encontrar una salida política en Venezuela? Yo no Doctor, entiendo. ¿usted de verdad cree que vamos a conseguir esa salida? De verdad. Bueno, yo lo que digo, yo me pregunto, si yo estuviera allá adentro, yo estaría propiciando en el gobierno, que no lo estoy evidentemente, yo estaría propiciando una salida política sin derramamiento de sangre para Claro. que podamos reencontrar el país de nuevo. Ahora, yo también creo que no es apropiado salir lanza en ristre a perseguir a la gente. Yo creo que la gente, pues el hecho que tú hayas pensado distinto, Nitu, no significa que se te va a perseguir. Claro, Eso no, pero yo no estoy diciendo eso, nadie está diciendo eso. Lo puede que la tener gente miedo no la quiere gente. tampoco es impunidad. No, eso es otra cosa, esa es otra cosa. El que la hizo la tiene que pagar. Ahora, el que haya pensado Absolutamente, diferente nada, no tiene nada que ver. absolutamente, absolutamente, y la hay mejor que con el propio gobierno, Claro. pero en este momento el disenso no es posible, porque Bueno, doctor, yo conozco mucha gente que votó por Chávez y que votó por Maduro y que ahora no los puede ni oír nombrar. bueno, Esas así cosas pasan y que no estuvieron en es, ningún gobierno y que no persiguieron a nadie y no mataron a nadie. Eso es otra cosa. eso es otra cosa, claro. Yo soy un convencido que Venezuela es un país de grandes oportunidades. Mira, y en esto, los millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, o que estamos fuera de Venezuela, yo creo que vamos a ser determinantes. Acuérdate que Venezuela fue, Nitu, un país receptáculo de inmigrantes, ¿no? Sí, Gente que claro. venía, bueno, los perseguidos durante la Guerra Civil Española Sí, fueron a Venezuela y a México, ¿no? uh-huh. Luego vinieron los de la Segunda Guerra Mundial, esa oleada que vinieron de españoles, de portugueses, de italianos, de Europa del Este. Gente que fue a Venezuela, ¿por qué? Porque tenían hambre. Y los judíos que perseguían en Europa también se fueron a Venezuela y recalaron allá, como dieron aquel barco que anduvo dando vueltas por el Caribe hasta que por fin los aceptaron en Venezuela el año 38, 39. Bueno, yo creo que eso que Venezuela fue y que hizo de Venezuela un portento de país y un país atractivo y un país amplio y un país con una generosidad de la gente, porque en el fondo en Venezuela todos somos una mezcolanza de cosas, Sí. de gente venía, de negros, de criollos, de indios, de europeos, etcétera. Es una mezcolanza y no hay conflictividad racial de ninguna especie, ni conflictividad religiosa tampoco, ¿me entiendes? Y ha sido un país que siempre le ha abierto los brazos a la gente. Pero ahora Uh-huh. se va a producir el fenómeno en inversa. Los venezolanos que están fuera regresarán a Venezuela los que quieran, ¿me entiendes? Y no necesariamente tú para contribuir a la reconstrucción de Venezuela, tú necesitas regresar al país, porque con el desarrollo de las comunicaciones, con el trabajo a distancia y con las oportunidades que están teniendo, las transformaciones que está teniendo todo el mundo digital, pues en cualquier parte del mundo donde tú estés puedes ayudar a que Venezuela cambie, mejore y canalizar inversiones hacia Venezuela y convertirse los venezolanos que están fuera en promotores de negocios, ¿me entiendes? Para que el país se recupere. Y eso lo veo yo muy factible. Se va a producir el fenómeno de la inversa. En lugar de españoles, de portugueses y de italianos, o colombianos, o bolivianos, o de los países andinos, como tuvimos nosotros. Yo recuerdo Uh-huh. cuando el gobierno de Luis Herrera se Pero mandó a hacer. doctor, sí, mire, yo estoy de acuerdo con usted, ya va, yo estoy de acuerdo con usted en eso. Oye, pero también ha habido, yo siento que también ha habido, no ha habido, no se nos ha pagado con la misma moneda. O sea, Bueno, El venezolano siempre recibió a todos. eso es otra La- cosa, pero fíjate que hay que aclarar esto, y hay que Ajá, aclararlo. Y ustedes, lo de los medios, tienen que aclararlo. La inmensa mayoría de los venezolanos que están fuera, en cualquier país, son gente de bien, que claro, salieron de Venezuela porque fueron perseguidos políticos unos y muchos porque se arruinaron, porque están pasando hambre, están pasando mucho trabajo y quisieron buscar un nuevo horizonte para ellos y para sus familias, rehacer sus vidas. Y eso es absolutamente lícito, ¿me entiendes? Ahora, porque claro. un grupo tenga comportamientos impropios, un grupo se dedique a la delincuencia,
tú no puedes categorizar a todos los venezolanos que están fuera como esos grupos. Yo te garantizo, las estadísticas lo dicen. Ni siquiera un 1% de la gente que participa en actividades delictivas son venezolanos en ninguno de los países. En ninguno de los países. Ni en Perú. Sí, no, pero nos han puesto como una marca. Bueno, porque han hecho cosas indebidas. Claro, no, yo estoy de pero acuerdo. en el fondo, ni tú en esto, hay que ver por qué razón está ocurriendo en algunos de ellos esto. Porque acuérdate que el que tenga en Venezuela menos de 30 años no ha visto sino esto. Sí. Este comportamiento. Que para la gente las leyes no existen. El trabajo es pecaminoso. Van a esperar la bolsa del CLAP. Sí. ¿Me entiendes? Y eso ha dañado a mucha gente. Pero la gran mayoría afortunadamente no se ha dañado. Entonces el venezolano que está afuera va a ser en el futuro un emprendedor en sus pueblitos. Va a montar restaurancitos y a trabajar la tierra, porque ya ha visto otro mundo. Ha visto yo digo que si vuelve la mitad, doctor, de los que estamos afuera, que ha tenido que aprender a respetar las leyes, a respetar las culturas, que ha tenido que aprender todo eso, si vuelve la mitad, bueno, Venezuela, más los que están adentro, que han aguantado tanto. Aquí en donde yo vivo, yo estoy en Madrid, el 95% de los muchachos que reparten a domicilio son venezolanos, en globo. Sí. Ya en una bicicleta o ya en una moto, a pie, lo que sea. Y cuando uno compra una hamburguesa, una pizza y se la va a comer, tocan el timbre, yo siempre estoy pendiente de que cuando se asoman y le digo, pasa adelante. Algunas veces me tomo un café con los muchachos y les monto una perorata y les empiezo a preguntar, ¿qué hacías tú en Venezuela? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Tú no crees que es mejor vivir un país donde tú puedes trabajar y no te vas a estar atracando todos los días y las cosas funcionan? ¿A ti te gusta cómo funciona esto? Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer en tu país cuando regreses, en el país de nosotros. Y aquí, tener siempre presente, yo me he puesto como un predicador protestante, porque me la paso una predica a los muchachos que vienen por ahí, que son muchachos de 20 años, 22 años o menos. Hay que comportarse como debe ser. Hay que reconocer que estos países nos abrieron sus puertas, nos dieron la oportunidad, que son idiosincrasias distintas a las nuestras. No podemos imponer en nosotros nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Ellos tienen sus leyes que tenemos que respetar, tienen sus costumbres, tienen su idiosincrasia. Todas estas cosas tenemos que adaptarnos y tenemos que entenderlas para poder funcionar como tiene que funcionar. A la mayoría de la gente que no se meten, yo veo que, por ejemplo, aquí hay pueblos donde hay comunidades venezolanas grandes y entrevistan a la gente y hablan maravilla de los venezolanos. Yo el otro día me quedé con la boca abierta con las estadísticas de los Estados Unidos. Mira, en las primeras oleadas de venezolanos que llegaron a Estados Unidos, el 57% eran profesionales universitarios frente a un 34% de la población americana que haya graduado universitaria. Increíble. No, sí, en eso también se ha dicho y eso es verdad. Y la contribución que están haciendo los venezolanos. En todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Sí, hay que sentirse orgulloso de lo que somos. Yo en estos días estaba viendo un reportaje de una televisora chilena. Bueno, no sé si era una televisora chilena o era un canal de estos de YouTube, pero eran chilenos. Y uno de los comentarios, a raíz de lo que pasó con George Harris, era que había que agradecer a los venezolanos porque en la época de la pandemia, los médicos venezolanos que estaban en Chile, que a muchos no los dejaban trabajar, pues había decidido, creo que era el presidente Piñera, que sí, que iban a trabajar y los habían enviado al interior del país y habían ayudado muchísimo. Mira, hay un hospital en el sur de Chile, casi abajo, en el polo, donde todos los médicos son venezolanos, 49 médicos venezolanos. ¡Qué belleza! Y además la gente comenta que son muy educados, que los tratan muy bien, que son muy humanos. Así es verdad. Y eso no es corriente, ¿me entiendes? Sí. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que potenciar, ¿me entiendes? De nuestra gente, ¿me entiendes? Y la mayoría, nosotros le abrimos la puerta a los perseguidos chilenos, ¿dónde fueron? A Venezuela. Y los perseguidos en Uruguay, ¿dónde fueron? A Venezuela. Y los argentinos, ¿dónde fueron? A Venezuela. Y los republicanos españoles, ¿dónde fueron? A Venezuela. ¿Me entiendes? Y siempre fuimos así. La gente dice,
La gente dice que no somos igualitarios y amplios y generosos por la guerra federal. No, eso es pamplinada. Nosotros somos lo que somos porque somos Sí, una eso es verdad. mezcla de gente de todas partes del mundo y tenemos un poquito de negro, un poquito de indio, un poquito de europeo y eso es lo bueno de ser venezolano y eso es lo que nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, A mí me orgullosos. pasa con usted, doctor, que yo empiezo con un tema y termino con otro. Ah, bueno, Entonces siempre terminamos hablando de otra ya, cosa. ya Y te yo, voy a, ya te voy a decir por qué. ¿por Porque yo qué? nací un pueblo, Boconó, cuando yo estaba muchacho, ahí no había luz sino 2 horas al día. Ahí no había teléfono. Ahí no había radio sino 2 horas porque las pilas se calentaban y había que apagarlo para que se enfriaran. No había televisión. Ahí no había nada. Entonces, la única diversión, ¿cuál era? Hablar. Hablar. Y como los grandes, los mayores no querían que uno oyera las conversaciones de mayores, uno se escondía para escuchar a los mayores echando cuentos, porque esa era la diversión de la gente. Llegaba un muchacho de la casa de doña fulana de tal, mire, aquí le manda este bocadillo y esta tortilla que esta noche lo van a venir a visitar. Entonces visitaban de noche y uno se ponía a humear ahí. Y entonces era la diversión de uno, ¿me entiendes? Entonces por eso que somos grandes conversadores los trujillanos, que no Así tenemos es, ninguna otra cosa que hacer. así es, doctor. Ya para terminar, mire, María Corina en esa entrevista que le dio al hijo de Donald Trump, a Donald Trump Jr., dijo una frase que yo escribí. Él le pregunta, ¿qué haría si usted estuviera a cargo del país? Y ella le respondió, vamos a convertir a Venezuela de ser un eje criminal en un eje energético. Pero es que Venezuela es energía por todos lados. No solamente el petróleo en la faja del norte de Monaga, del centro de Anzoátegui y Monaga, del lago de Maracaibo, de Barinas, de Apure, de la plataforma continental que no lo hemos tocado, el Ajá. petróleo, pero el poder que tienen la energía hidráulica, que no hemos aprovechado integralmente, se hizo mucho en Guayana, pero todavía hay mucho por hacer. Eso que plantean de hacer de Venezuela un hub energético, efectivamente, pero no es que vamos a sacar cables de electricidad de Venezuela para Brasil o para Colombia, que puede ser, sí es verdad, sino que aprovechar la circunstancia de que tenemos grandes potencialidades energéticas para el desarrollo del país. Tú no sabes una cosa, que la inteligencia artificial y todas estas cosas modernas que hay ahora van a requerir ingentes cantidades de energía, ¿tú sabías? Sí, claro, claro que lo sé. Entonces, la demanda de energía es una ventaja competitiva que nosotros, perdón, la demanda no, la oferta energética de Venezuela es una ventaja competitiva que tenemos gigantesca, Mm. gigantesca. Todas esas grandes empresas pueden instalarse en Guayana y en cualquier parte de Venezuela. Pero Guayana está destruida, doctor. También todas esas empresas están en el piso. Entonces, ¿qué te digo yo? Que Venezuela es el mayor proyecto económico de América en los próximos 30 años. Tú dices, ¿cuántos años nos costó hacer Guayana? 30. Más o menos 30 años. ¿Cuántos años nos costó hacer la industria petrolera? 50, 60. Entonces ahora Ujú. tú tienes que hacer todo eso rápidamente. ¿Qué va a llevar cuánto tiempo? Ojalá 20 años y podamos ser como estábamos antes. Y lo podemos ser porque ahora hay todas cosas más modernas y el país está en una situación distinta, el mundo está en una situación distinta. Si se aplican las políticas públicas adecuadas, si nos olvidamos del estatismo, si nos olvidamos del populismo, si nos olvidamos del clientelismo político, usted no va a tener oportunidad de estudiar, usted va a tener educación y salud pública gratuita. Hasta eso hay que arreglarlo, doctor, otra vez, la educación en Venezuela que está por el piso. Pero usted tiene que trabajar para que usted levante su familia. Y mi responsabilidad como gobierno es tener políticas públicas para que los empresarios privados inviertan y haya oportunidades de trabajo en empleo bien remunerado. Y no rascándose la barriga la gente o jugando dominó esperando que le llegue la bolsa de clavo, porque esa vaina se acabó. Doctor, me encanta oírlo y me encanta además siempre con esa energía y esas cosas tan positivas. Yo no pierdo la fe y ahora que tenemos a José Gregorio, menos. Imbatible. Así es. Lo Doctor, un quiero, gran muchas gracias, abrazo. Lucho. Fuerte abrazo. Igual, igual, a todos en su casa. Sí, un abrazo grande. Con gusto. Con ustedes, amigos, será sencillamente hasta el lunes. Lunes de carnaval vamos a tener programa, sí, señor. Así que ya saben, estén pendientes. A las 9 estaremos el lunes, a las 9 horas Venezuela, como siempre. Un abrazo a todos, pásenla bien. Hasta entonces.